He consumido fantasía a través de libros, videojuegos, películas. Un reto que tengo es atraer a las chicas que leen romantasy a mi novela. ¿Qué quiero conseguir yo? O sea, ¿por qué estoy escribiendo? Tú te colocas en España ahora mismo y hay esta polarización de bandos, ¿no? Cada uno con sus ideas y cada uno se siente bueno y moral. Bienvenidos a Café con Escribas. Coge tu taza de café y ponte cómodo, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Xavier Camarasa. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, para quien no lo sepa, Xavier Camarasa es un autor nacido en Barcelona, un apasionado de la fantasía y la ciencia ficción y escritor de novela fantástica con un enfoque filosófico y emocional. Luego hablaremos más en detalle de qué significa esto. Además, está muy cerca de publicar su primera novela, El Devorador de Virtud, El rostro que despierta, y actualmente reside en Dublín, Irlanda, donde compagina su carrera profesional con su desarrollo como escritor. Bueno, en primer lugar, Xavier, cuéntanos un poco más sobre ti, completa lo que he dicho si ves que hace falta, simplemente para que sepamos un poco más en profundidad sobre tus aficiones y tu día a día. No, me habéis presentado perfecto. O sea, ¿qué decir de mí? Nada, me llamo Xavier, vengo de Barcelona, como has dicho, ahora mismo estoy viviendo en Irlanda y nada, toda mi vida yo estuve en Barcelona hasta los 24, creo, luego me mudé por trabajo a Málaga y al cabo de un año me surgió una oportunidad en Irlanda y me vine para acá. Y nada, ha sido una experiencia muy guay estar aquí, sigo en Irlanda, llevo 6 años aquí. Ha sido una experiencia muy guay porque me ha permitido pues conocer más del mundo y de hecho es una de las cosas que me ha inspirado a escribir el libro que he escrito, El Devorador de Virtud. Y nada, para escribirlo usé una idea que llevo en mi mente hace un montón de tiempo. Tenía como una frase, ¿no? Quiero escribir sobre esto. Y bueno, pues la vida, el cambio de ambiente, ¿no? De país y tal, pues fue como desarrollándose en mi cabeza hasta que dije, venga, me voy a sentar y a escribir. Y nada, aquí estamos. Entonces, empezaste a escribir una vez, ya estabas en Dublín cuando empezaste a escribir, entiendo, ¿no? Sí, empecé en 2023, me senté por primera vez a decir, venga, voy a poner esta idea que te digo, ¿no? La frase en un folio, en una hoja de papel, y a Ujú. partir de ahí desarrollar un poco más. O sea, era literalmente una frase. Quiero que pase esto. Y de ahí, pues, otra frase. Vale, quiero que pase de esta manera. Y no sé qué. Hasta que, no sé, al cabo de 8 meses tenía 100 páginas escritas de lore y de descripción de personajes y de paisajes y no sé qué. Y luego dije, venga, va, llevo ya 100 páginas, vamos a escribir la historia como tal. Tampoco quiero estar hasta el infinito escribiendo lore. ¿Y ya habías tenido antes algún contacto con la escritura o simplemente te gustaba mucho leer? ¿Cómo fueron esos inicios antes de la primera experiencia como escritor en Dublín? Eh, Con la escritura, sí, me gusta escribir y de joven, de pequeño, joven, había escrito para mí, empecé a escribir un libro cuando tenía, no sé, 16 años, lo releí hace poco, estaba tan mal escrito, o sea, me hice gracia a mí mismo, pero sí, algo había escrito, también había participado en los típicos concursos del cole, ¿no? ¿Cómo se llama? En plan, certámenes de poesía, de prosa y tal, había ganado alguno. Pero en plan, sentarme a escribir en serio, con un diseño, con una trama bien pensada y tal, nunca. Lo que sí que siempre he sido muy fanático de la fantasía, también de la lectura, pero sobre todo de la fantasía. Y he consumido fantasía a través de libros, videojuegos, películas, o sea, soy como muy, muy fan de todo lo que es imaginación, ciencia ficción y fantasía, y esto es lo que me ha nutrido para escribir. Y de influencias, que hemos visto más o menos en tu página web que tienes varios escritores como de influencias principales. Una de ellas es Tolkien, ¿no? Que te influenció mucho al principio. ¿Qué otros escritores o, digamos, cómo dirías que se ha perfilado tu estilo en consonancia con los escritores que has ido leyendo? Pues te diría que cuando pongo en mi página web o cuando hablo de mis influencias y menciono escritores, me centro sobre todo en cómo comunican, no tanto sobre lo que hablan. O sea, al final, el contenido de mi libro y lo que escribo está influenciado por miles de cosas. Por ejemplo, como os digo, videojuegos, ¿no? Tipo Fable, Assassin's Creed, yo qué sé. Warhammer también ha influido muchísimo. No sé si conocéis el mundo de Warhammer. Y luego, obviamente, pues sagas tipo El Señor de los Anillos, Star Wars, todas estas cosas han influido mucho en mi lectura, en mi escritura. Cuando hablo de autores, me centro en cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, de Tolkien, lo que más me influye es todo el desarrollo que hay detrás antes de empezar a escribir. O sea,
un escritor puede coger y escribir una historia, ¿no? Y bueno, pues tengo este arco de 0 a 100, ¿no? O de A a B, y escribe como una historia que te lleva de esos puntos, ¿no? Pero Tolkien lo que hizo es desarrollar todo lo que venía detrás. O sea, antes de escribir la historia dijo, antes de empezar en el punto cero, tengo todo esto para que lo entiendas. Eso es lo que más me influye de Tolkien. No tanto su manera de escribir, en plan su vocabulario, su prosa y tal. Hay otros autores, por ejemplo Patrick Rothfuss, que también lo menciono, que lo que me gusta es la belleza con la que, bueno, y tú, Gabriel, has hecho varios vídeos, ¿no? La belleza con la que comunica sus ideas. Como que te mete en, no sé cómo decir, es como una emoción que fluye, ¿no? Sí, sí, es Y me brutal. gusta mucho su prosa. También me gusta su trama, ¿no? Su historia, pero lo que me quedo de Patrick Rothfuss es cómo te mete en ella. O sea, es como que te sumerge literalmente. Y luego tengo otro, que sería mi tercer escritor favorito, que es Joseph Delaney, o Delaney, no sé, es un escritor inglés, no sé cómo se pronuncia, que tiene una saga que se llama la saga del espectro. Y me gusta mucho porque se centra mucho en el personaje y es muy emotivo. Es también capaz, quizá su prosa no es tan poética como la de Rothfuss, pero es capaz de transmitir emociones de una manera muy efectiva y como que las sientes mientras estás leyendo. Y bueno, esa combinación de esos tres autores, luego hay más, pero esos tres son los principales. Es un Ujú. poco, yo creo, la mezcla con la que yo he escrito mi propio libro. Y con ese énfasis, ¿no? Por lo que veo en esa emoción también, en esa reflexión. O sea, no es tanto lo que otros escritores, que está obviamente perfectamente genial, son tipos y tipos de géneros, ¿no? Que les puede gustar más la acción y tal. En tu Mm, caso creo que se ve también en tu página web reflejado, ¿no? Que es más esa reflexión, esa crítica mm, social que vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista, que nos ha parecido muy interesante. sí, sí. Nos ha parecido muy interesante cómo describes en tu web a los lectores que buscas para tu saga del Devorador de Virtud. Queríamos Ujú, hablar queríamos que nos explicara un poco esto, porque en tu página web pone, busco lectores adultos que disfruten de la fantasía como una vía de exploración intelectual y emocional. ujú, Jóvenes exigentes, con cierta madurez emocional e intelectual, que valoren tramas con carga ética, personajes completos, historias que no ofrecen respuestas fáciles. ¿Qué ujú. buscas exactamente con este tipo de lectores tan exactos, con unas características tan precisas? Em, Yo te diré, de hecho hice un vídeo hace poco sobre ello, que me gusta mucho la fantasía a modo de entretenimiento, o sea, sentarme en el sofá y ver una serie que sea todo acción y pelea y épica, me encanta, pero la que más me llega es la fantasía que te plantea cosas, ¿no? O sea, al final, sí, está muy bien ver dragones volando y héroes ahí con la espada y tal, pero yo quiero saber por qué luchan, qué les motiva, cuándo dudan, y eso es lo que me motiva a escribir. Y eso, como te lo diría, es uno de los pilares centrales de mi libro. Entonces, he escrito mi libro con un poco de dualidad entre literatura juvenil y adulta. Juvenil, porque tú te puedes leer el libro y es una aventura con toques de misterio, de acción y tal. O sea, yo creo que un chaval de 14 años que se lea el libro lo puede leer porque tampoco es un libro mega complejo y tal, y se lo va a pasar bien. Pero yo creo que quien más lo va a disfrutar va a ser un adulto, no sabría decir la edad, pero de entre 25 o 35 años, que ya está versado un poco más en, tema en la vida en general y que pues entiende un poco a lo mejor de política, de economía, de cómo funcionan las personas, que no todo es blanco y negro, que hay grises, porque hay mucho, lo que mueve las acciones de mi libro son temas morales profundos y políticos profundos. Entonces, ¿por qué busco este tipo de gente? Porque creo que son los que más lo van a disfrutar y porque se van a encontrar que pongo cosas sobre la mesa sin posicionarme, espero, porque al final yo tengo una posición, pero he intentado que el libro sea bastante neutro, ¿no? Les planteo unas cosas sobre la mesa y hago que esas cosas choquen entre ellas, ¿no? Y se batallen entre ellas para que el lector diga, tío, pues esto que dice, o bueno, esto que plantea aquí Xavier, no lo había pensado yo antes. Aunque yo sea de la posición A, esta posición B, tía, tiene cierto sentido. O incluso me ha convencido, o no, pues refuerza mi posición sobre A. Yo creo que eso es lo que más va a llamar la atención de mi libro y espero que esas personas que se fijan más en estos detalles luego sean los que digan, tú, léete este libro, que a lo mejor, aunque no te guste la profundidad moral, lo vas a disfrutar de todos modos por la acción y la épica y eso. Bueno, desde luego es diferente, una manera de diferenciarse del resto. Y posiblemente también yo diría que es lo que hace que Patrick Rothfuss me guste tanto. Que lo que se dice siempre, que la trama no es que sea nada del otro mundo, no tiene Mm, una acción increíble, ni escenas que digas esto es súper emocionante, mm, pero al final con ese tipo de reflexión, ese tipo
de prosa de la que hemos hablado consigue engancharte de una forma en la que tú mismo te planteas la moralidad de los personajes, te planteas Sí. muchas cosas sobre la historia. O sea que ese punto suele ser un fuerte en muchas historias. Bueno, y pasando a hablar ya del libro, bueno, del Devorador de Virtud, que es el nombre de la saga, y del rostro que despierta, que sería el primero, aunque has dicho en algunos vídeos que lo planteas más bien como que son, no sé si dijiste cuatro o tres libros, pero que los planteas como una historia realmente única, solo separada en tomos, ¿no? Em, Te ponemos un reto para empezar a hablar un poco de tu libro, aunque ya lo has hecho, pero con esa descripción inicial que has hecho del libro, ¿qué tres palabras utilizarías, si solo pudieras describirlo con tres palabras, cuáles serían, ¿no? Esas tres palabras para poder definirlo lo mejor posible? La saga, dices, describir la saga Sí, con la tres saga, palabras. sí. Te diría gris. Ya sé que es muy tópico, pero una de las palabras sería gris. Eh, la segunda palabra sería insospechado. No encuentro mejor palabra, pero Ujú. creo que leyendo el libro, a medida que se avanza en la saga, ¿no? Leyendo el segundo, el tercero, vas a ver que hay cosas que se ponen del revés. O sea, que dices, hostia, esto no me lo esperaba. Así que gris, insospechado y emocionante, te diría. Porque tanto la acción como el mensaje que hay detrás, yo lo considero emocionante y creo que la gente lo va a considerar emocionante. Ujú. Pues yo la verdad que con estos tres, y obviamente vamos a darte mucho más tiempo para que hables del libro, y con la charla que has dado ya antes de también mezclar esa, ¿no? Poner sobre la mesa cosas que la gente pueda mirar. Entiendo que ya sale también de la reflexión, digamos, solo emocional, sino también sobre política, sobre sociedad. Y con tu elocuencia exponiéndolo, de verdad que creo que... O sea, yo le voy a dar un intento seguro en cuanto salga el libro. O sea que... Qué Sí, guay, sí. tío, qué guay oír eso. Bueno, ahora mismo te dejamos un rato si quieres expandirte sobre la trama. Cuéntanos un poco una breve sinopsis de qué trata el libro ya, todo lo que nos puedas contar, porque sabemos que también todas estas cosas preferirás darlas en exclusiva en tus redes sociales, pero cuéntanos todo lo que nos puedas contar sobre la trama ya de forma más específica. Vale. Eh, tengo que ir con cuidado yo mismo porque hay veces que estoy a punto de hacer un spoiler. No me gusta avanzar demasiadas cosas, ¿no? Y quitarle el misterio. Por ejemplo, proporcionar tropes, ¿no? Del libro. Pues es un enemies to lovers, pues es un found family, porque al final Sí. es como, tío, yo eso me lo quiero encontrar en el libro, no quiero que me lo digas previamente. Entonces, intentaré ir con cuidado. Pero bueno, lo que os digo, es una historia, ¿vale? Una historia entera que va de A a B y que yo he partido en cuatro trozos, porque mi intención era escribir un solo libro, que fuera un libro gordote pero autoconclusivo, pero es que no cabía. O sea, dije, es que no puedo hacerlo. Entonces la partí en cuatro y es una historia continua, ¿no? No es como otras sagas que los libros son casi autoconclusivos. Por ejemplo, estoy pensando en Harry Potter, que son 7 libros, si no recuerdo mal, cada libro como que empieza y termina, ¿no? Tú te los puedes leer y es como una aventura, ¿no? Pues en la primera, encontrar la piedra filosofal y casi derrotar a Quirrell, ¿no? O a Voldemort. En la segunda, entrar en la Cámara de los Secretos y tal. Es como, como círculos, ¿no? Que se van cerrando y tal y tienes toda una trama conjunta. A mí, El Devorador de Virtud me recuerda más en este aspecto al Señor de los Anillos. Tú coges las 3 películas o los 3 libros y es como una historia entera cortada en 3 partes, ¿no? Y a lo mejor terminas la primera y no es una aventura que va de principio a fin, sino que tienes que continuar con el segundo para saber cómo continúa. En ese sentido, el Devorador de Virtud va por ese camino. ¿Y la trama de qué va? Pues se trata del continente del Dava, ¿vale? Que es un continente basado en una época parecida al Renacimiento. Me he basado un poco en el Renacimiento, que es esa mezcla entre, bueno, está entre medio entre la Edad Media, ¿no? Y la Edad Moderna. Entonces, no es exactamente el Renacimiento como lo conocemos, sino que hay algunas cosas que son más Edad Media, otras cosas que a lo mejor son un poco más avanzadas al Renacimiento. Y hay una serie de territorios. Cada territorio tiene un modelo de gobierno o de hacer, pues distinto. Hay un territorio que es muy, bueno, muy social, muy socialista, hay otro modelo que es muy libertario, hay otro país que es un reino pues, con sangre noble y tal. Eh, y bueno, lo que pasa es que ha habido una guerra, ¿no? Diferentes territorios se unen en una especie de unión territorial formado por 4 de esos territorios y estos 4 territorios
quieren añadir un quinto territorio, pero este quinto se resiste porque dice que esa unión no va con ellos. Entonces hay una guerra. ¿Qué pasa en esa guerra? Que al principio es un conflicto como frío, no hay como tensiones entre esos territorios, hasta que un grupo de personas de esa unión dice que ya está bien, que este quinto territorio se tiene que unir, que si no, o sea, que al final que se está resistiendo, que está poniendo mucho empeño en que ellos van por su lado y tal, y toman acciones agresivas contra el quinto territorio. Es entonces cuando está la guerra en caliente. Todo esto pasa antes de que empiece el libro, es como un poco de lore de historia. Y al final, este grupo de personas agresivas que inician la guerra, al terminar la guerra, se rebelan contra la propia Unión porque piensan que esa Unión es muy débil, que no toma las decisiones que tienen que tomar y buscan cómo desajustar o echar por suelo esa Unión para ser ellos los que tomen el control del país y lo dirijan como creen que debe ser dirigido. Total. El país principal de esta unión rechaza este ataque, ¿no? Rechaza este levantamiento agresivo y los expulsa. Y ahí es donde empieza el libro El Devorador de Virtud. Y a partir de ahí sigue tres tramas. La primera es la trama de un soldado que ha sufrido un accidente y no recuerda, no tiene memoria, no recuerda nada y se levanta en medio de un conflicto armado. La segunda trama es la de una política que se llama Gelandin, que es una ministra del país principal, que se llama Iclaria, que lucha por rehacer el país después de esta guerra que ha tenido lugar y darle un futuro, tiene una hija, darle un futuro próspero a esta hija, ¿no? Para que pueda desenvolverse en un clima tan incierto como el que hay. Y el tercero, la tercera trama es la de Malgo, que es un hijo, es un adolescente, hijo del primer ministro de Iclaria, del país principal de la novela, que quiere hacerse un lugar. O sea, se ha criado en altos círculos y quiere encontrar su lugar, su propósito bueno, pues en un país y un continente que está en eso, en un clima como tenso. Y nada, a partir de ahí, pues están estas tres tramas que suceden al mismo tiempo, suceden en paralelo, y bueno, pues ya se irán cruzando y llevarán al lector a plantearse cosas. A lo mejor a posicionarse con unos y no con otros, o con los tres, porque piense que los tres tienen razón. Pero bueno, yo creo que cada punto de vista, al ser tan distintos, al final cada personaje piensa muy distinto por su background, ¿no? También por, al final, tu sexo, tu edad, lo que has vivido, también les da un punto de vista distinto. Y es con lo que juego un poco, que el lector diga, ah, pues mira, yo, de hecho me lo he encontrado con los lectores beta que han empatizado mucho, cosa que no me esperaba, con uno de los personajes. O sea, cada lector ha empatizado más con uno, también cuadra más con la edad de cada lector. Por ejemplo, la gente un poco más mayor, padres con los que he compartido este manuscrito, coincide más con Gelandin, que es la ministra. Los más jóvenes coinciden más con Malgo, lo encuentro sobre todo las chicas. No sé por qué las chicas como que les gusta mucho Malgo, ese hijo adolescente que intenta encontrar su lugar. Y luego chavales como yo empatizan más con Renek, que es el protagonista de la historia. Y bueno, tampoco quiero alargarme mucho, esto es más o menos un resumen así de la historia. Qué guay, qué guay. La verdad que suena muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero al final eso es lo que hace destacar una novela, y todos esos toques políticos y esa trama tan compleja lo hace muy, muy, muy curioso, muy interesante, la No verdad. es, no es tan político, ¿eh? O sea, yo, claro, al final he parido yo la historia y he tenido que crear todo el lore y tengo muy presente los detalles. Realmente, cuando empiezas a leer, y esto es algo que he apreciado mucho de los lectores beta, se hace muy ágil, se hace muy... No es pesado en el sentido de que te describo todas las relaciones políticas y cómo funciona cada gobierno y tal. Es súper ligero y hay mucha abundancia de diálogo, lo cual he dicho expresamente, obviamente. Pero ya os digo, o sea, yo lo presento de un modo porque al final lo he creado yo y conozco todos los detalles, pero todo el feedback que he recibido es que es un libro que se empieza fácil, que hay libros que a veces se hace un poco denso de empezar, y al menos el primero es bastante ligero de leer. A mí me gusta cómo has cogido porque he pensado inmediatamente en algo que se ha hecho casi un cliché, que es en este tipo de libros poner como un personaje muy pobre, que va escalando, que se revela, que tal. Y veo que son, por lo pronto, los tres principales, con un soldado, que entiendo que tiene un dilema porque ha perdido la memoria, pero es un soldado, digamos, no es una persona que tenga cero recursos. Luego es una política ya, o sea, una ministra y el hijo del primer ministro, ¿no? O sea, son gente que digamos que tienen, ya hablas de la complejidad de igual de personajes que no están tan manidos, ¿no?
Yo que sé, pienso en Bean de Nacidos de la Bruma, y es un poco la que ahora todo lo que se parezca a eso ya se convierte un poco en manido porque es como un personaje últimamente, ¿no? Que ha sido muy, muy revelado. O sea que me ha parecido muy curioso, muy, muy interesante que tengas eso. Que tus personajes partan de un punto que no está tan utilizado igual o tan visto, porque es como un soplo de aire fresco y decir, ay, pues, ¿qué pasará por la cabeza de estos personajes, no? O sea, la verdad que Mm. muy interesante. Una cosa que habíamos visto en tu web también y que me parece interesante ahora que ya has explicado un poco la sinopsis del libro, es que tiene influencia, digamos, de The Witcher, no sé si de los juegos o de los libros, o incluso de la serie, que también hay serie. ¿Dónde encaja esa influencia de Witcher? ¿Es más el sistema de magia? No sé, es la parte como política o la mezcla entre las dos? ¿O como...? Sí, te diría que es sobre todo en la trama de Rennek y me refiero al estilo de escritura de The Witcher. The Witcher yo lo encuentro, al final es un libro polaco, ¿no? Si no recuerdo mal, y ha sido traducido al español, entonces se pierden algunas cosillas ahí, pero es un libro como escueto, te diría. No sé si los habéis leído, pero es muy directo al hablar, no tiene descripciones pomposas y tal, y se centra sobre todo en Geralt, ¿no? Y en cómo percibe el mundo, cómo interactúa con la gente, cómo reacciona a lo que la gente le proporciona. Me refiero a ese sentido y luego al sentido más, repito, no diría oscuro, pero sí, al final supongo, The Witcher tiene esta atmósfera como dark, como... Y no me refiero a criaturas espantosas y tal, sino como más lúgubre, ¿no? Más cruda. Y es a lo que me refiero. Y lo comparo sobre todo, como os digo, con la trama de Rennek. Al final cada trama es Ujú. bastante distinta. La de Rennek es como más clásica, más épica, más de hazañas, de retos, y se asemeja más a la del brujo, o sea, no a la trama, sino al estilo del brujo. La de Gelandin es más pausada, es más reflexiva, es más política, no hay tanta acción. Y la de Malgo sí que se asemeja un poco más a esa novela juvenil de crecimiento personal, ¿no? De autosuperación y tal. Lo que sí que os puedo decir es que mi novela no contiene el típico cliché de la profecía o el elegido, no va por ahí. O sea, si hay alguien, yo entiendo, a mí me gustan mucho esas historias y las suelo leer bastante, pero si hay alguien que busca lo que tú dices, ¿no? El que se queda de 0 a 100, que se convierte en héroe por algún tipo de destino o algo así, no lo va a encontrar en mi libro. Ujú. Pues es como interesante porque utilizas, con esto que me has dicho de Rennek, como esto es una palanca, ¿no? Para la gente que conozca The Witcher, que le guste ese Mm. estilo. A mí, por ejemplo, me ha resonado y digo, ya creo que voy a tener personaje favorito solo por eso, ¿no? Porque he jugado The Witcher, tengo ese ambiente que decías, no necesariamente por la magia. Y que tengas esa palanca, la palanca de Malgo para la gente más joven, la palanca un poco más adulta, quizá de una madre que se preocupa por su hija. Mm. Está muy bien cuadrado, la verdad. Estoy... Gracias. Sí, sí. Todo, sí, está... O sea, antes de escribir el libro, ya te digo, invertí mucho tiempo en el diseño, no solo en el lore, sino cómo quería comunicar, qué quería comunicar y qué elementos quería usar para darle esa ventaja al libro. Al final, si yo escribo solo una trama de Rennek, que es pues eso, ¿no? Como casi caballeresca, de retos y hazañas y tal, una persona que quiera profundizar en un libro, que quiere que le aporten algo más allá, a lo mejor no le va a dar la oportunidad, porque está para más cosas que para ver luchas con dragones. Y lo mismo al revés, una persona que, si yo escribo un libro súper denso en política, en reflexiones, en dilemas morales, aspectos económicos y tal, alguien que no lee para, ¿sabes? Para llenarse la mente, sino para relajarse, tampoco le va a dar una oportunidad. Va a necesitar pues ese día a día, esa interacción de personajes, eh, esas gestas, ¿no? Esa épica. Así que sí, está todo hecho expresamente para que cada uno, cada lector pueda decir, vale, pues lo compro por este motivo y se pueda sumergir en el mundo eh, y verse atraído por las diferentes... Sí, que sirva como palanca, como tú has dicho. Ujú. Entiendo que por todo, por lo que nos has contado, Rennek es tu personaje favorito de la novela. O No, tío. O sea, me encanta esa pregunta. René me gusta, pero no es mi personaje favorito. Y mi personaje favorito ha surgido. O sea, escribiendo, se me ocurrió un personaje que no tenía pensado añadir cuando empecé a escribir el libro y de repente me he enamorado de ese personaje y es mi favorito.
y es un personaje secundario. O sea, lo que yo critico en uno de mis vídeos, que los lectores se enamoran de un personaje secundario, me ha pasado a mí con mi propio libro. René me gusta mucho, pero no, o sea, me gusta más otro personaje que ya veréis. No, no es de los principales, ya lo veréis cuando leáis el libro. Y se puede saber, manteniéndolo en en el anonimato, qué es o qué es lo que ha hecho que te enamores de ese personaje. No, no nos cuentes, evidentemente, parte de la trama o de su desarrollo, pero ¿qué crees? ¿Cuáles son las cualidades que han hecho que te enamores involuntariamente de ese personaje? Pues te diría que es un personaje más espontáneo. O sea, no se ve tan dentro de las clasificaciones típicas de los personajes de este tipo de género. Se sale un poco de la norma y como que a lo mejor no cuadraría demasiado en este mundo, pero raramente, o sea, pero cuadra, ¿no? Con el contexto que tiene y al ser tan espontáneo este personaje y tan, es como jovial, es natural, yo creo que se convierte en entrañable y hace que mucha gente conecte es una chica, con esta chica. Y pienso también, esto, o sea, se me acaba de ocurrir ahora, pero que es como un puente entre nuestra época, ¿no? La época real, las personas que conocemos, y esa época más del Renacimiento, de la Edad Media. Funciona como un nexo que te conecta, o sea, que te hace ver el mundo del Devorador de Virtud como algo vivo y presente, cuando realmente pasa en un pasado ficticio. Y ya por curiosidad, ¿ha coincidido alguno de tus lectores en esa decisión de que ese personaje concreto es su favorito o no han llegado a Sí, resonar tanto con... sobre todo las chicas, sí. Ha habido, yo te diría, dos personajes, ¿no? Que yo recuerde, o tres, incluyendo a René. O sea, René, que es el protagonista total de la novela y al final es el que yo espero que guste más y con el que la gente conecte más. Es un poco, pasa como Aragorn, ¿no? O con Harry Potter. O sea, a lo mejor hay otros personajes más divertidos, pero quieras o no, al ser el protagonista o uno de los principales, la gente como que conecta más con él. Entonces eso me lo esperaba y sí que hay gente que me ha subrayado a René. Luego la gente ha conectado mucho con Malgo, que yo no me lo esperaba tanto. Dicen que lo ven muy profundo, que ven como sus dilemas y sus preocupaciones muy reales. Y luego con este tercer personaje, que es el que te digo que es mi favorito, que no me lo esperaba, porque ya te digo, es así secundón. Y sobre todo chicas han dicho que les mola y que quieren leer más de este personaje. Y yo, bueno, pues tomo nota y para el segundo libro también lo tendré en cuenta. Claro que sí. Qué chulo. Bueno, y ahora que ya hemos hecho una escenificación del primer libro, ¿cuándo va a salir este primer libro? Que todavía no has tenido ocasión de decirlo aquí. Pues mira, me he forzado a mí mismo a tenerlo para abril, porque yo lo terminé en, si no recuerdo mal, agosto de 2020, ¿no? Agosto de 2000. No, perdona, lo terminé en mayo de 2025. Eh, y he estado haciendo correcciones y revisiones desde entonces. Y claro, esto es infinito, o sea, tú te puedes estar tirando, puedes tirar meses y meses revisando y mejorando cosas, pero en algún momento tendrás que sacarlo. Nunca vas a escribir el libro perfecto. Entonces yo considero que estoy en un punto en que ahora el libro es muy diferente al primer borrador y ha mejorado mucho, 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 mucho. Y digo, vale, me voy a poner una fecha para sacarlo ya, que va a ser en agosto. Dudo un poco, es un 90% seguro que va a salir en agosto. Dudo un poco porque estoy trabajando con una agencia que está interesada en el libro. Lo que pasa es que me propone cosas o un par. Me ha propuesto un par de cosas clave con las que yo no estoy de acuerdo y no sé si si yo no cambio esas cosas, no sé si lo van a valorar bien para yo representarme y proponerlo a editoriales. Pero yo confío mucho en mi historia. El feedback que he recibido de lectores experimentados, pero también correctores, editores, es muy bueno y confían en la estructura que he creado. Entonces creo que prefiero sacarlo yo por mi cuenta, aunque no tengo tanto alcance o tanta inversión en promoción, apostando por esto que he creado y ver cómo va. Y si va bien, pues ya se me acercará a alguien o ya lo intentaré con el segundo libro para ver si a partir del segundo se puede publicar con editorial y tal. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, abril de 2026 yo creo que va a estar ya disponible. Qué bien, pues yo me incluyo entonces en esa waiting list. Nice. Qué guay. La verdad que todos los que estamos escribiendo y estamos en el proceso de revisión sabemos que desprenderse del libro y publicarlo da un miedo terrible.
Yo por lo menos voy por la cuarta revisión y parece que no termina nunca porque siempre tiene que haber una quinta, una sexta, una séptima, porque al final van mejorando conforme corrige el libro y siempre encuentras pues cosas a mejorar. ¿Y tú eres autor novel? O sea, ¿es tu primer libro? Sí, lo que, digamos, primer proyecto ambicioso, lo otro han sido relatos cortos y libros de 200 páginas, alguno, pero este es, digamos, el primero con un world building ya más complejo y tal, sí. Claro, yo lo que me encuentro como autor novel, no sé si te habrá pasado a ti, es que al final hay muchas estrategias que seguir. Quiero decir, tú puedes hacer revisiones, ¿no? Y hablar, pues, con este grupo de lectores beta, luego con este editor, luego con este otro editor. Pero a veces es mejor confiar en el criterio de uno, ¿no? Te coges un editor que obviamente tenga su experiencia y sea profesional y tal, y que te marque como una guía, que no que hacer un popurrí de lo que te va diciendo la diferente gente, ¿no? Yo me imagínate un equipo de fútbol que en lugar de tener un entrenador con una estrategia, siguiera los consejos de 5 entrenadores distintos que te digan, no, tú lo que tienes es que defender y todos tienen que estar abajo y el otro te dice, pero tienes que atacar y todos tienen que estar arriba. Es como, vale, ¿qué hago al final? Y eso me causa un poco de confusión y estoy tirando un poco por ahí. He recibido mucho feedback de muchas personas que me ha servido mucho. He cambiado muchas cosas gracias a ellos, he mejorado muchas cosas gracias a ellos y últimamente estoy entendiendo más a centrarme en la estrategia y los consejos de este editor en concreto. Sí, me pasa completamente. Gestionar el feedback es algo complicado, no solo a nivel emocional, digamos, si alguien te dice que algo está mal, siempre bueno, es complicado prescindir de un capítulo si realmente sabes que no aporta a la trama. Pero Mm. también porque hay partes que no necesariamente están mal y cada lector te aporta un feedback muy diferente. Un Ahí, sí. personaje resuena con una persona y lo ama, otro personaje lo odia. Y esto, pero bueno, Mm. esto también pasa con grandes novelas de Brandon Sanderson y al final es parte del proceso de escritura, así que El clásico feedback de, wow, es que este capítulo, ¿no? O esta parte o lo que sea, es un poco lenta, hay mucha descripción, no sé qué, y otros que te dicen, aquí falta descripción porque me cuesta imaginarme tal. O dices, hostia, vale, ¿es lento y sobra descripción o es rápido y falta descripción? ¿Qué hago? Sí, sí, eso de es. hecho, esa corrección ha sido parte de lo mío también. Sí, Justamente, ¿no? unos describen ciertas partes como lentas porque se centra demasiado en los detalles. Otros dicen, oye, no llego a entender por qué el material del pomo de la puerta no brilla si es de, ¿sabes? Sí, sí, Totalmente, sí. totalmente. Sí. Al final supongo que es eso, tener claro a quién te diriges. Tú te puedes dirigir a algo mucho más concreto, un nicho de lectores más experimentados que leen cosas densas tipo Juego de Tronos, o puedes decir, no, yo tiro más hacia lectores más casuales o que les gusten las cosas más light. Yo, por ejemplo, si quiero atraer, un reto que tengo es atraer a las chicas que leen romantasy a mi novela. Y no porque mi novela sea romantasy ni tenga una gran historia de amor, pero bueno, la he escrito de una manera para que estas lectoras que están en la fantasía, pero como de refilón, ¿no? Por todo el tema romance, le den una oportunidad al Devorador de Virtud. Entonces no lo he hecho tan denso o tan detallado como podía haberlo hecho si yo me enfocara en esa gente súper metida en el lore del Señor de los Anillos, de Juego de Tronos y tal. Hemos visto que, bueno, por lo que estamos hablando contigo, y no sé si lo hemos mencionado en tu presentación o si lo has mencionado tú, pero tienes mucho, o sea, le das mucho al coco en cuanto a marketing, en cuanto a dónde quieres que llegue, en cuanto a cómo está estructurado el libro, la trama, los personajes, etcétera. Tú has hecho un máster de marketing hasta donde sé, por lo que hemos leído en la Sí. web. Y realmente es algo que es que se te nota un conocimiento y en ese sentido una extensión, o sea, sí, unas capacidades ahí. Hablando de esto, ¿qué consejo le darías a escritores noveles como podemos ser Gaby, yo? Obviamente tú también lo eres, ¿no? Pero tú tienes ese expertise de marketing. ¿Qué consejo le darías como de los más importantes para promocionar y publicar en ese sentido la primera novela y promocionarla, por así decirlo? Para hacer esa campaña un poco de marketing personalizada para uno. Lo primero de todo, yo te diría que es el paso cero antes de hacer nada. O sea, como que antes de meternos en esta pregunta que me has dicho, habría como una decisión previa que se tiene que tomar, que es, ¿qué quiero conseguir yo? O sea, ¿por qué estoy escribiendo? ¿No? Porque al final un artista, un músico, un escritor, un escultor,
puede crear algo por amor al arte, ¿no? Literalmente, o para vender. O sea, tú puedes escribir un poema para reflejar unas emociones en ese poema, para ti, para compartirlo con los tuyos, ¿no? Como a modo de disfrute, o tú puedes crear un poema, un libro de poesías o una canción o lo que sea para gustar a los demás, ¿no? Para que los demás lo lean y piensen qué guay, que lo disfruten, que lo consuman. Entonces, eso sería la primera pregunta. O sea, ya en el marketing, en el máster, te dicen, ¿tú qué quieres conseguir? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es vender muchas unidades? ¿Es comunicar algo en concreto? ¿Es convertirte en no sé qué? Entonces, una vez tienes esto claro, suponiendo que lo que quieres es crear un producto, ¿no? Desde lo que a ti te gusta, eh, que guste, eh, yo te diría que tener claro lo que quieres, o sea, el siguiente paso, ¿no? Sería, vale, pues, ¿qué tipo de producto quieres crear? El por qué ya lo tienes claro, ¿no? Si lo quieres crear para ti o para comercializar y tal. Entonces, ¿qué tipo de producto quieres crear? Y cuál es el mercado, entre comillas, para ese producto. Al final, si tú eres un escritor y dices, vale, pues yo tengo claro que quiero escribir una historia de fantasía eh, que provoque tal sentimiento en las personas o que comunique tal mensaje. Vale, pues ¿a quién te quieres dirigir? Porque esto se puede hacer de muchas maneras. ¿Te quieres dirigir a las chicas que leen romantasy? ¿A los niños o jóvenes de 14 años que están empezando a leer fantasía? ¿Te quieres dirigir a un sector más adulto que ya ha leído mucho de fantasía? No sé, sobre los 40 años y tal. Y a partir de ahí se hace todo más fácil. Porque claro, no te vas a publicitar del mismo modo ni en los mismos canales si escribes para chicos de 14 años que para personas de 40, ¿no? Por decir algo. Eh, yo creo que teniendo claro esas cosas, se responden más fáciles las siguientes preguntas. Incluso en cuanto a la estructura del libro y tal. Voy a poner más descripciones, menos descripciones, más detalle, menos. Me voy a centrar más en la épica. Voy a tener más diálogos, menos. Así que eso. Te diría que lo más importante es el paso cero. ¿Por qué quiero escribir? ¿Por qué quiero crear este libro? ¿Y qué quiero conseguir con él? Pues me parece un consejo muy bueno y esa invitación a la introspección para Hmm. encontrar, ¿no? Bueno, antes de saber esto que nos has comentado de que te gustaría convencer a las lectoras del Romantasy de que, bueno, le den una oportunidad a la fantasía más pura con tus novelas, Ujú, vimos en tus redes sociales que hablaste de que le diste una oportunidad al Romantasy, en forma de ujú, que te leíste, empezaste a leer algunas novelas de Romantasy. Y queríamos ujú. preguntarte, ¿cuáles han sido tus conclusiones? Porque bueno, es un género tan criticado en redes sociales y tan amado por otros Mm. grupos que nos interesa saber cuál es tu opinión respecto a ella. Yo estoy súper a favor del romantasy, en general. Hay gente que dice que no es fantasía, que es simplemente amor, ¿no? Es como romances o incluso sexo disfrazado de fantasía. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que es un género como tal, o un subgénero de la fantasía, si quieres, y que está muy guay. ¿Qué pasa? Que está gustando tanto que, en mi opinión, se está sacando mucha, ¿cómo te diría? Eh, se sacan de prisa y corriendo y de poca calidad, en mi opinión. Yo pienso que el amor, el deseo, las relaciones son un tema vital. O sea, todos los humanos lo vivimos, igual que otros sentimientos como pueden ser la envidia, la frustración, la felicidad, pues el amor es algo súper importante. Entonces, a mí me gusta mucho. Personalmente lo prefiero como trama secundaria dentro de algo más grande, pero no estoy en contra de que se haga introspección, ¿no? Y se explore pues, todo el tema del amor y el deseo en una novela, y me parece súper guay. Me cuesta encontrar libros que lo traten de una manera que lo hagan súper interesante. Siempre suelen ser los mismos clichés y, no sé, los mismos recursos. Entonces, a favor del género, pero pienso que se tendría que hacer un esfuerzo. Tampoco he leído mucho, ¿eh? O sea, estoy aquí hablando como si fuera un experto romantasy. No he leído mucho, pero lo poco que he leído pienso que se tendría que profundizar un poco más en el tema y poner cosas sobre la mesa que sean más profundas, ¿no? Al final del tema. Pero yo es algo que me gusta mucho. O sea, la gente piensa, tiene esta imagen de los chicos que nos gusta, ¿no? La guerra, las batallas, las espadas y los monstruos, que sí que es cierto. Pues, hostia, yo disfruto mucho de todo. O sea, cuando hay una relación, cuando hay un dilema del protagonista, le gustan dos chicas o no puede conseguir la chica que quiere, o hay una chica que está entre dos chicos o no quiere a ningún chico, todo eso yo lo disfruto mucho. Incluso las escenas sexuales también, no me gusta que sea el pilar de algo, o sea, en plan el centro de la trama, pero sí que hay como detalle, pienso que le aporta profundidad a una historia, porque el sexo también está presente en la vida de todos y es algo que a todos nos gusta, ¿no?
Entonces, eso, a mí me gusta el romantasy y pienso que tiene mucho camino por delante como género. Recuerdo otro de tus vídeos en el que describe de forma irónica pero muy, muy precisa el problema este que encuentras sobre los clichés en el mundo del romantasy, que sí, bueno, al Mm. final siempre describen sus libros con los mismos clichés, las mismas frases recurrentes de enemies to lovers, moralidad gris, elfo, no sé qué. Entonces, que tiene un vídeo en el que se describe muy bien eso, ese problema de recurrir siempre a los mismos clichés. Muy divertido por si la gente le da curiosidad que, que recurra a él, que entenderá muy bien cómo describes ese problema. Yo creo que pasa con todo, ¿eh? Por eso, o sea, el romantasy Sí, está en boca de todos y por eso se le critica tanto y se habla tanto de él, pero realmente también pasa con la épica. Al final sacan una cosa, sí. sacan Harry Potter y los siguientes 10 años toda la literatura es de brujas y magia, ¿no? O cuando sacaron El Señor de los Anillos y luego toda la literatura es pues de elfos, enanos y orcos. Eh, Pasa con todo, lo que pasa es que es eso, ahora el romantasy está de moda. Sí. Sí, al final la fantasía épica muchas veces, lo que hemos dicho antes, se basaba en el periplo del héroe. El Mm, viaje de una persona, pues, como ha dicho ya Gobín, una persona que viene de la pobreza y de repente, de un día para otro, ya sea por una profecía, ya sea porque se encuentra un gran mago en las montañas, acaba siendo un héroe. Al final, mm. recurrimos, siempre los géneros es verdad que muchas veces recurren a temas que ya se han visto antes. Sí, y Mm. arquetipos, que al final, arquetipos también hay arquetipos limitados, ¿no? En la historia de la humanidad. Se cuentan historias de un Sí, tipo. sí. De hecho, yo no me acuerdo dónde oí esto o quién me lo dijo, pero a lo mejor fue incluso en el bachillerato. Me dijeron, todo lo que está escrito viene de la Grecia clásica, ¿no? Ya había sido escrito antes. Son las 7 mismas historias con diferentes detalles, escrito de diferente modo, y te las enseñaban, ¿no? Pues mira, esta historia, esta historia, esta historia. Y cada una tenía como el equivalente en historia griega, entre comillas, ¿no? Pues la Odisea, la Ilíada y todo esto. Y sí, sí, o sea, te ponían esos, no me acuerdo si eran 7, 10, 14 tópicos y luego te los comparaban con una infinidad de obras modernas y era todo lo mismo. Mira, bajo este tópico de la historia de, me lo invento, yo qué sé, de la Odisea, tienes todas estas nuevas obras y películas que están basadas, que son esto, ¿no? Literalmente. Mm. Sí, sí. Sí, son Al los final mismos es eso. arquetipos, como tú decías. La complejidad del ser humano, somos complejos, pero hasta cierto punto, ¿no? Es decir, Sí, hablamos de sí. traición, hablamos de amor, hablamos de, pues, de los sentimientos que tenemos y de los tipos de historias que pueden surgir de nuestras decisiones, pero son limitados en ese sentido. Y para igual añadir a este debate, Gaby lo sabrá porque creo que también ha leído el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, donde él dice que lo más original que tú puedes poner a un libro es tu punto de vista. No es que te vayas a imaginar un arquetipo que no existe. O sea, esas cosas ya están, ¿no? Y que vas a mezclar cosas de diferentes historias o sentimientos o lo que sea y le vas a dar tu punto de vista, ¿no? Esa es tu originalidad. Entonces, es también una motivación para los escritores nobles que tenemos esa duda de ¿y qué voy a aportar yo aquí si se ha escrito tanto, ¿no? Pero Sí, sí, bueno. sí. Sí, sí. Al final es eso, tu voz es única y tu crítico, o sea, todo lo que has vivido tú es único, entonces puedes posicionarte en el libro o poner cosas sobre la mesa que nadie más tiene. Y hablando de. Hemos hablado de libros, de inspiración, de tu libro, hemos hablado de mucho y ha quedado muy claro que has leído bastante tú y que te gusta leer bastante, por lo que también hemos visto en tu canal, que dices que eres un lector bastante. Vamos, que lees bastante, ¿no? Pero que últimamente no, por el tema de las revisiones, etcétera. Si pudieras recomendar de todos esos libros que has leído un único libro, ¿cuál sería? Y un poco por qué, ¿no? Eh, es una muy buena pregunta y es muy difícil responderla. Últimamente yo siempre había sido de eso, ¿no? De fantasía, de ficción. Sobre todo yo me enganché gracias al Aprendiz del Espectro, que es el libro este de Joseph Delaney, a los 13 años, si no recuerdo mal, y desde los 13 hasta los 16 leía un montón, o sea, es que tragaba libros. Luego tuve un parón, ¿no? Era adolescente, me llamaron otras cosas y tal, y me volví a enganchar a la lectura a los 20 y pico, a los 24, te diría, o algo así. Y ha cambiado mucho mi manera de leer. Últimamente leo sobre todo no ficción.
y me ha ayudado muchísimo. O sea, lo que me ha llevado a escribir el libro, El Devorador de Virtud, ha sido la no ficción. Han sido tratados de economía, libros de política, libros de filosofía. Entonces, si me pides recomendación en cuanto a ficción, ¿no? Una novela así entretenida y tal, estaría entre... Y es que yo te diría El aprendiz del espectro. Estaba pensando en El nombre del viento, que es mi libro favorito, pero es largo y a lo mejor para alguien que no está introducido en la lectura es algo, bueno, a lo mejor no le llega a entender o no lo disfrutaría tanto como alguien versado en la lectura. El Ujú. aprendiz del espectro es una saga de 4 o 5 libros. El primero es así cortito y es tan ligero de leer, o sea, se hace tan ameno y yo creo que conectas mucho con el protagonista. Entonces te diría El aprendiz del espectro como libro recomendadísimo para cualquier persona. Para alguien versado en fantasía, porque es como un soplo de aire fresco, como alguien no versado en fantasía que quiera introducirse en el mundo. Y como libro de Ujú. no ficción, te diría, aunque esto nadie me va a hacer caso y no lo va a leer, pero te diría Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, que es un librito muy pequeño de un filósofo que lo escribió durante la Segunda Guerra Mundial y critica cómo funciona el mundo, tanto el mundo aliado como el mundo, ¿cómo se llama?, de las tropas enemigas, ¿no?, de los nazis y tal, lo critica y los compara. Y es un libro buenísimo, que es que me cambió la visión y fue uno de los libros que me empujó a escribir El Devorador de Virtud. Ujú. Pues sí, creo que quizá ese es un consejo muy potente también, el leer no ficción, Mm, porque al final en la novela, pues sí, se pueden reflexionar sobre asuntos, pero digamos que te da para tanta cantidad, ¿no? Porque pues hay una historia que contar. Y quizá para muchos lectores que quieren profundizar más o ser más reflexivos, yo por ejemplo, también lo que estoy escribiendo es más así reflexivo en ese sentido y profundo. Sí que estoy viendo que me alimenta también mucho leer tal cual tratados de filosofía estoica, antigua o libros mm. de no ficción. Es interesante, la verdad, esta Claro. doble recomendación que has hecho. También si no es que se acaba convirtiendo en un reciclado de un o sea, si solo Mm, lees ficción, sí que mm, vas a ganar muchísima experiencia y vas a escribir mejor que alguien que no lee, pero vas a acabar creando un reciclado, de un reciclado, de un reciclado, de un reciclado. Y yo me encuentro muchas obras que aún hoy en día, o sea, ¿cuánto hace que se escribió El Señor de los Anillos? Aún hoy en día, o sea, los aliados son elfos, los medio aliados son enanos y los malos son orcos, ¿no? sí, sí. O, y es como, y no puedes hacer algo más. ¿Y cuál es la trama? Bueno, pues que hay un mal que quiere imponer, ¿no?, su dominio y se tiene que luchar contra él. Yo creo que es precisamente la no ficción lo que te da la profundidad de, vale, pero ese mal, ¿por qué está allí? ¿Y por qué la gente lo ve como mal? Y ese mal se ve maligno, el mismo, y todo eso te lo aporta la no ficción, en mi experiencia. Pasa un poco, o sea, perdona, que sé que me enrollo a veces, pero tú te colocas en España ahora mismo, ¿no? En España o en el mundo, Estados Unidos también pasa, en Europa, y hay esta polarización de bandos, ¿no? Cada uno Mm, con sus ideas, y cada uno se siente bueno y moral, ¿no? Y sí, sí, considera al otro totalmente. como casi el enemigo, o sea, lo que está mal y se les tiene que educar. Pero es que esto lo piensa cada bando. O sea, al final, tu modelo, o votes a quien votes, ves como los demás, como, no te diré inferiores, pero es que no sabes. Es que Mm, o lo ignoras o no te importa. Pero es que cada bando piensa lo mismo, ¿sabes? sí, sí. Entonces, eso es la profundidad que te da la realidad, la vida real. Totalmente, esa es quizá lo que... Obviamente está bien escribir historias de todo tipo, ¿no? Pero si quieres ir a un poco algo más profundo, realista y reflexivo, Mm. es un consejo genial. Mirar a la realidad, ¿no? Y luego lo puedes adaptar como tú quieras, Sí, en el exacto. tiempo histórico que te apetezca. Y creo que es un poco lo que has hecho tú. Y la verdad que creo que te ha Mm. quedado un trabajo muy bien cuadrado. Bueno, y antes de pasar ya a la última sección de preguntas cortas, te queremos preguntar algo un poco más raro, un poco más extravagante, que le preguntamos A a ver. todas las personas a las que entrevistamos aquí. No sé si lo sabrás ya, pero bueno. Eh, la pregunta es la siguiente. Si pudieras tener una cena con tres personajes literarios de cualquier libro, ¿cuáles serían y por qué? Uf, se tendría que hacer un repaso de todo lo que me he leído. Además, aquí tengo una décima parte de lo que me he leído. A ver, tengo
a una muy clara, que sería Dena, del Nombre del Viento. Me da como Ah, sí. mucha Curiosidad, curiosidad. sí. Eh, otros dos personajes. No sé qué decirte. Hostia, qué pregunta, ¿eh? Ah, mira, sí. Bartimeo, que es un personaje de un libro que se llama. Bueno, es una saga. El primero se llama El amuleto de Samarcanda. Y Bartimeo es como una gárgola atemporal que acompaña a un mago en una serie de misiones y tal. Y es como una gárgola muy sabia, pero también muy arrogante, muy cínica, muy sarcástica. Sería divertido una cena con este. Y la tercera. eh, Quizá con Gandalf. Gandalf. Depende del tipo de cena. Depende del tipo de cena. A lo mejor te digo Daenerys, ¿no? Depende de lo que pase luego de la cena. Pero Gandalf. Bueno, la cena la eliges tú ya, tú eres el chef, tú eres el que prepara. Nada, estos Bueno, tres, sí, sí. buena elección. El Bartimeo no lo conozco, ya lo apuntaremos para tenerlo en nuestra lista de pendientes. Pero Es un una poco más cena, juvenil, pero está sí. guay. Ahora toca, si ya después de esta pregunta extravagante, toca la parte rápida de la entrevista, que es las preguntas Hobbit. Son preguntas cortitas y al pie, de este o Me este. gusta el Y nombre. nos Vale, respondes ese o el otro. vale. Entonces, empezamos. ¿Mapa o brújula? Mapa, 100%. ¿Café o té? Café, 200%. ¿Libro físico o ebook? Físico. ¿Leer o escribir? Difícil. Creo que leer. ¿Y Colacao o Nesquik? Hostia, no sé. Nesquik, venga. Son complicadas. Venga, seguimos. ¿Escribir con música o sin música? Con música, siempre. Tengo una playlist, luego os la paso. Muy Dedicado. guay. Perfecto. ¿Fantasía o ciencia ficción? Hostia, qué buena. No puedo decidir, chicos. Las dos. Buah, no sé, me costaría mucho. Ciencia ficción, venga. ¿Patrick Rothfuss o J.R.R. Tolkien? Mm, joder, son complicadas. Patrick Rothfuss. Vaya, interesante eso. Sí. ¿Escenas introspectivas o de acción? Introspectivas. ¿Final abierto o cerrado? Mm, medio abierto. Abierto, te diría. Y por último, ¿El nombre del viento o El Hobbit? No me he leído El Hobbit. El Así Señor que de te los diría Anillos, entonces, para hacerla complicada. Pues es curioso, ¿eh? Porque antes te he dicho Patrick Rothfuss, pero te diría El Señor de los Anillos. O sea, como obra me gusta más El Señor de los Anillos, sobre todo el mensaje y lo que te hace sentir. Como escribe, como escritor, al final vida solo tenemos una. Y disfruté más leyendo El Nombre del Viento, ¿no? A Patrick Rothfuss que El Señor de los Anillos. Bueno, La pues dicotomía. eso es todo. Yo la Total, verdad ¿eh? Sí, sí, no tiene ningún sentido, pero... yo que lo de Patrick Rothfuss lo repito tanto que ya la gente voy a ser muy pesado, pero la prosa de Patrick Rothfuss me parece algo que no había visto antes en ningún otro libro. Igual. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya recordamos a la gente eso, que el Devorador de Virtud eh, está previsto. Ya veremos si todo sale bien, esperemos que sí, para Sí, sí. abril. Entonces que la gente, pues bueno, te tenga ahí en el punto de mira, sepa que en abril va a salir el libro y bueno, que si quiere darle una oportunidad, ahí está. Ahí estará el principio de una saga que tiene pinta de ser bastante larga, 4 libros o así. Y nada, aparte de eso, muchas gracias por a dar esta entrevista con nosotros. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Ya sabes que todo este tipo de entrevistas nos encantan y conocer a gente con las mismas aficiones y los mismos gustos que nosotros es siempre un gustazo. Igualmente, ha sido un placer. Me he sentido súper a gusto, la entrevista la tenía súper preparada, cosa que agradezco, y se ha hecho súper amena, así que muchas gracias, chicos. Lo agradezco. Muchísimas gracias.